Diego Gracia estaba de pie junto a la ventana de su despacho, observando cómo las hojas otoñales danzaban en las ráfagas de viento. Habían pasado ya 3 meses desde aquel día terrible en que su mundo se derrumbó. 3 meses desde el funeral de Alba, su esposa, una brillante científica genetista, la mujer que había sido el sentido de su existencia. La casa de 500 metros cuadrados ahora parecía un mausoleo. Cada rincón le recordaba a ella, sus orquídeas favoritas en el alféizar del salón, la pila de revistas científicas sobre la mesa antigua, su ropa, que aún colgaba en el armario del dormitorio. Diego, a pesar de su patrimonio de 100 millones de euros, se sentía pobre sin ella. Alba se había suicidado, arrojándose desde el 12º piso del edificio del Instituto de Ingeniería Genética. La versión oficial era cruel en su simplicidad, depresión tras 3 embarazos fallidos, que terminaron con la pérdida de los bebés en etapas avanzadas. El investigador cerró el caso rápidamente, demasiado rápido, pensaba ahora Diego. La carta de despedida, enviada desde su correo electrónico, lo explicaba todo: no veo sentido en seguir viviendo. Perdónenme, pero algo no le daba paz. Alba nunca había sido una mujer débil. Incluso después de cada pérdida de un hijo, encontraba fuerzas para volver al trabajo, a sus investigaciones en el campo de la ingeniería genética. Decía que sus desarrollos se convertirían en un legado que ayudaría a miles de familias a evitar enfermedades hereditarias. El timbre del portero automático interrumpió sus sombríos pensamientos. En el umbral estaba una joven de unos 25 años, con el vientre notablemente redondeado bajo un abrigo gastado. Su cabello oscuro estaba descuidadamente recogido en una coleta, y sus ojos castaños miraban con esperanza y desesperación a la vez. «Buenos días», dijo, tartamudeando ligeramente por los nervios. «Soy Delia. Delia Santa Clara. Vi el anuncio en la agencia de una amiga sobre la búsqueda de empleada doméstica. Necesito mucho este trabajo». Diego estudió su rostro. Había algo sincero en él, que le recordó a sí mismo en momentos de desesperación. Entendía lo que significaba necesitar ayuda, una oportunidad. «Pase», dijo, haciéndose a un lado. «Cuénteme sobre usted». Delia entró cautelosamente en el amplio vestíbulo, sus ojos se abrieron ante la magnificencia que veía: suelo de mármol, lámpara de cristal, muebles antiguos. Pero rápidamente devolvió la mirada al dueño de la casa. «Tengo 25 años. Antes trabajaba como limpiadora en un centro de oficinas, pero cuando le dije a la dirección que estaba embarazada, me despidieron». El padre del niño se detuvo, se fue en cuanto se enteró de la noticia. «No tengo familia, no tengo dónde vivir. Alquilo una habitación en un piso compartido, pero pronto no tendré dinero ni para eso». Su voz temblaba, pero se mantenía digna. Diego veía en ella el reflejo de su propia soledad. Quizás ambos necesitaban compañía, aunque fuera en este formato. «¿De cuántos meses está embarazada?», preguntó con suavidad. «6 meses. Los médicos dicen que todo va bien. Puedo trabajar hasta el momento del parto, y después». Se calló, entendiendo que los planes podían cambiar. «Bien», dijo Diego después de una larga pausa. «Estoy dispuesto a contratarla. Las condiciones son las siguientes: jornada completa, limpieza de la casa, cocinar, lavar la ropa. Salario, 3.000 euros al mes. Más una habitación independiente aquí, en la casa, y comida». Los ojos de Delia se llenaron de lágrimas de gratitud. Era 3 veces más de lo que ganaba en su trabajo anterior. «Gracias», susurró. «No le fallaré». «¿Cuándo puedo empezar?» «Mañana por la mañana. Le enseñaré la casa, le explicaré todas las obligaciones». Se quedó callado, mirando su vientre. «Y otra cosa, cuando llegue el momento del parto, todos los gastos corren de mi cuenta. En una buena clínica». Delia no podía creer en su suerte. Por primera vez en meses de desesperación, sintió que tenía futuro. A la mañana siguiente llegó con una pequeña maleta que contenía todas sus modestas pertenencias. Diego le enseñó la casa, el salón con chimenea, la cocina con electrodomésticos modernos,
la biblioteca con estanterías hasta el techo, los dormitorios. Cuando se acercaron a la puerta del fondo del pasillo, se detuvo. Este era el dormitorio de mi esposa, dijo en voz baja. Todavía no estoy preparado. No estoy preparado para quitar sus cosas. Pero la habitación necesita mantenerse limpia. Delia asintió con comprensión. Veía el dolor en sus ojos, el mismo dolor que ella experimentaba al encontrarse abandonada y sola. Seré muy cuidadosa, prometió. Su habitación estaba en el segundo piso, junto a los dormitorios de invitados. Pequeña pero acogedora, con vista al jardín. Por primera vez en mucho tiempo, Delia tenía su propio espacio, un lugar donde podía sentirse segura. Los días transcurrieron en un ritmo pausado. Delia resultó ser trabajadora y atenta. Cocinaba platos sencillos pero sabrosos, mantenía una limpieza perfecta en la casa, lavaba y planchaba con meticulosidad. Diego apenas notaba su presencia, se movía por la casa como una sombra, apareciendo solo cuando era necesario. Pero a veces se sorprendía escuchando el sonido de sus pasos arriba, el canto suave cuando trabajaba en el jardín. Después de meses de silencio absoluto, estos sonidos de vida traían un extraño consuelo. Delia también observaba a su empleador. Era un hombre atractivo de unos 40 años, con rasgos nobles y ojos grises penetrantes. Pero en esos ojos se había instalado una tristeza tal que el corazón se encogía. Veía cómo se sentaba durante horas en el despacho, mirando a un punto fijo, cómo evitaba la habitación de su esposa, cómo se estremecía al escuchar su nombre por televisión en las noticias sobre avances en genética. Gradualmente se estableció entre ellos una relación de respeto mutuo y comprensión. Él siempre le agradecía la comida preparada, preguntaba por su bienestar, se preocupaba por si no le resultaba pesado realizar el trabajo en su estado. Y ella trataba de adivinar sus necesidades, no molestar con preguntas innecesarias, crear en la casa una atmósfera de paz. Pero esa paz era engañosa. Diego no podía olvidar la última conversación con Alba. Estaba agitada, hablaba de algún avance en las investigaciones, de que su trabajo cambiaría el mundo. Y al día siguiente ya no estaba. Por las tardes, cuando Delia subía a su habitación, él se quedaba en el despacho, revisando documentos que la policía había devuelto después de terminar la investigación. Entre ellos estaban las anotaciones de Alba, sus notas científicas, borradores de artículos. Pero él sabía que esto era solo parte de su trabajo. Los desarrollos principales los guardaba en casa, en su despacho. Este es nuestro legado, decía ella. Algún día este trabajo salvará a miles de niños de enfermedades genéticas. Es lo que quedará después de nosotros. Ahora este legado era todo lo que le quedaba de ella. Y haría todo para que su trabajo no cayera en el olvido. Habían pasado 2 semanas desde que Delia se instaló en casa de Diego. Ya se había acostumbrado a la rutina y ya no se sentía extraña en esas paredes espaciosas. El embarazo transcurría bien, el bebé se movía activamente, recordándole su presencia en los momentos más inesperados, y el médico en la última revisión dijo que todo iba según lo previsto. El martes por la mañana Delia decidió hacer una limpieza general en el dormitorio de la difunta Alba. Diego había salido a la ciudad por asuntos y no volvería hasta la tarde. Era un momento apropiado para un trabajo minucioso en la habitación que requería atención especial. El dormitorio impresionaba por su elegancia, cama con cabecero tallado de madera oscura, tocador con espejo en marco de plata, armario de madera de cerezo. En las paredes colgaban fotografías, Alba con su marido en la orilla del mar, en una conferencia científica, en el laboratorio. En todas las fotos se veía feliz, una mujer apasionada por la vida. Delia limpiaba cuidadosamente las superficies, tratando de no alterar la disposición de los objetos personales. En el tocador había frascos de perfumes caros, joyas en una cajita de terciopelo, revistas científicas. Junto a la cama, una pila de libros de genética con marcadores entre las páginas. Cuando se acercó al escritorio junto a la ventana, notó que el cajón superior estaba entreabierto. Dentro había bolígrafos, clips, cuadernos. Delia limpió cuidadosamente el cajón por dentro y entonces algo extraño llamó su atención.
En el fondo del cajón, en el rincón más alejado, había una carpeta azul. Parecía como si la hubieran metido allí a toda prisa y se hubieran olvidado de cerrar completamente el cajón. Delia no la tocó, pero memorizó su ubicación. Al día siguiente, durante la limpieza diaria, volvió a entrar en el dormitorio. Y entonces notó que el cajón ahora estaba completamente cerrado. La curiosidad pudo más, lo abrió cuidadosamente y descubrió que la carpeta azul ya no estaba. Era extraño. Diego había dicho que no estaba preparado para revisar las cosas de su esposa. Y ayer estuvo todo el día en casa, trabajando en el despacho. Ella escuchó su voz, hablaba por teléfono con socios comerciales. ¿Acaso había entrado en el dormitorio después de todo? Delia decidió no darle importancia. Quizás se había equivocado, tal vez la carpeta no había estado allí. El embarazo a veces jugaba malas pasadas con la memoria. Pero el jueves por la mañana, limpiando en el despacho de Diego, notó su rostro preocupado. Estaba sentado en la mesa, con algunos documentos extendidos delante, frunciendo el ceño. Delia dijo cuando ella entró con la aspiradora. Dígame, ¿no ha tomado nada del dormitorio de mi esposa? ¿Quizás movió algo de sitio? No, don Diego. Solo quito el polvo y hago limpieza húmeda. No tocó nada innecesariamente. Él asintió, pero la expresión de su rostro siguió tensa. Todo el día estuvo alterado, comió mal, salió varias veces a la terraza con desconcierto. Delia sentía su preocupación, pero no se atrevía a preguntar. El viernes por la noche, cuando ella sirvió la cena, Diego de repente dejó el tenedor y la miró. Delia, me parece que algo ha desaparecido de casa. Más precisamente, del dormitorio de mi esposa. ¿Podría estar más atenta? Si nota algo sospechoso, personas desconocidas cerca de la casa, sonidos extraños por la noche, díganmelo sin falta. Por supuesto, respondió ella, y entonces se decidió. ¿Y qué es exactamente lo que ha desaparecido? Documentos. Desarrollos científicos de mi esposa. Son muy importantes. Delia sintió cómo se aceleraba su pulso. La carpeta azul. La recordaba perfectamente. Don Diego dijo lentamente, ¿esos documentos estaban en una carpeta azul? Él levantó bruscamente la cabeza. ¿La vio? Sí. El martes, cuando limpiaba en el dormitorio. En el cajón superior del escritorio, en el rincón derecho. Y el miércoles ya no estaba. El rostro de Diego palideció. Se levantó de la mesa y caminó por la cocina. ¿Está segura? Absolutamente. Lo recordé bien porque el cajón estaba entreabierto, y normalmente todo en el dormitorio está perfectamente ordenado. Y luego me sorprendí de que el cajón estuviera completamente cerrado. Él se volvió bruscamente hacia ella. ¿A qué hora limpiaba allí? El martes desde las 10 de la mañana hasta las 12 del día. Usted se fue a la ciudad sobre las 9. ¿Y el miércoles? Sobre las 11 de la mañana entré por media hora. Gracias por decírmelo. Esto es realmente importante. Muy importante. ¿Y qué tipo de documentos eran? Se atrevió a preguntar. Diego guardó silencio durante mucho tiempo, mirando por la ventana. Mi esposa era una científica genial, dijo finalmente. Trabajaba en un método para tratar enfermedades hereditarias. Sus investigaciones podrían haber salvado a miles de niños. Esos documentos son el resultado de 15 años de su trabajo. Es su legado. Su voz temblaba por las emociones apenas contenidas. Delia instintivamente puso la mano en su vientre, pensaba en su futuro hijo, en qué felicidad era que estuviera sano. Los encontraremos, dijo en voz baja. Sin duda los encontraremos. Él la miró sorprendido. En su voz sonaba tal convicción, tal determinación, que de repente le resultó más fácil respirar. Sí, dijo. Los encontraremos. Esa misma noche revisó todas las grabaciones de las cámaras de seguridad. Las cámaras exteriores mostraban territorio vacío, nadie se había acercado a la casa. Pero la grabación de la cámara del vestíbulo lo dejó atónito. El miércoles, a las 2 de la madrugada, por la escalera subía una figura oscura con capucha.
La persona se movía con confianza, como si conociera bien la casa. Fue directamente al dormitorio de Alba y salió de allí 10 minutos después. El rostro estaba oculto por una máscara negra. Diego revisó la grabación una y otra vez. ¿Cómo había entrado esta persona en la casa? Las cerraduras no habían sido forzadas. Significaba que tenía llaves. Y eso significaba solo una cosa: el criminal conocía a Alba personalmente. La conocía lo suficientemente bien como para hacer un duplicado de las llaves. Sabía de la existencia de los documentos y su ubicación. Por primera vez en meses después de la muerte de su esposa, Diego sintió no solo pena, sino también rabia. Alguien había usado su tragedia familiar para robar los frutos del trabajo de muchos años de Alba. Alguien en quien confiaban. Por la mañana fue a la policía y presentó una denuncia por robo. Pero entendía, sin pruebas de la identidad del ladrón, el caso llegaría a un callejón sin salida. Necesitaba actuar por su cuenta. Delia dijo durante el desayuno: quiero agradecerle. Si no hubiera sido por su atención, no habría descubierto la desaparición tan pronto. Me alegra haber podido ayudar. ¿Y qué va a hacer ahora? Buscar. Esos documentos no son solo trabajo científico. Son el legado de mi esposa, su sueño de ayudar a la gente. No permitiré que alguien robe su trabajo y se aproveche de él. En los ojos de Delia brillaron las lágrimas. Veía cómo este robo lo había herido, qué dolor había traído. Y en su corazón nació la determinación de ayudarlo a cualquier precio. El lunes comenzó para Diego con una llamada telefónica del agente de policía del barrio. El policía fue lacónico y no muy alentador. Las grabaciones de las cámaras de videovigilancia habían sido estudiadas, pero era imposible identificar a la persona enmascarada. Había demasiadas huellas dactilares en la casa y no se sabía cuáles pertenecían al criminal. El caso fue derivado al Departamento de Investigación de Robos, pero no daban muchas esperanzas de una resolución rápida. Después de colgar, Diego comprendió: la policía actuaría según el esquema estándar, lo que significaba lenta y, muy probablemente, sin resultados. No tenía tiempo para esperar. Alguien ya se había apoderado de parte de los desarrollos de Alba y podía intentar hacerlos pasar por suyos o venderlos. Sacó la guía telefónica y encontró el número de una agencia de detectives que su abogado le había recomendado. La agencia Solís y Asociados se especializaba en investigaciones privadas y tenía buena reputación. Buenos días, dijo una voz masculina agradable. Agencia de detectives Solís y Asociados. Alejandro Solís al habla. Buenos días. Diego Gracia. Necesito su ayuda en la investigación de un robo. El caso es bastante específico. Entiendo. ¿Puede venir hoy? Digamos, a las 3 de la tarde. Allí estaré. La oficina de la agencia estaba ubicada en el centro de la ciudad, en un moderno centro de negocios. Alejandro Solís resultó ser un hombre de unos 50 años. Estrechó firmemente la mano de Diego y escuchó atentamente el relato sobre el robo de documentos. Vio la grabación de la cámara de seguridad. Caso interesante, dijo el detective, reclinándose en su sillón. El criminal actuó profesionalmente. Sabía dónde estaban los documentos, cómo entrar en la casa sin ser visto. Tenía llaves y se orientaba perfectamente en la distribución de la casa. Precisamente eso me preocupa. Es alguien del entorno cercano de mi esposa. Cuénteme sobre ella con más detalle. ¿Dónde trabajaba? ¿Con quién se relacionaba? ¿Quién conocía sus investigaciones? Diego reflexionó. Alba trabajaba en el Instituto de Ingeniería Genética, en el Departamento de Enfermedades Hereditarias. Dirigía su propio laboratorio, tenía un equipo de 5 personas. A casa venían varios colegas, principalmente para cumpleaños o fiestas. Dígame los nombres. Sebastián Sotillo, su adjunto, trabajaron juntos más de 10 años. Elena Campos, investigadora junior. Miguel Rodrigo, técnico de laboratorio. También estaba el doctor Antonio Viñas, jefe del departamento, pero venía rara vez. El detective anotaba los nombres. ¿Y quién de ellos podía saber sobre los documentos domésticos de su esposa? Sebastián seguramente lo sabía.
Alba mencionaba a menudo que trabajaba en algo importante en casa, que tenía allí la parte principal de las investigaciones. Él preguntaba varias veces si necesitaba ayuda. ¿Desde cuándo se conocen? Se conocieron en el doctorado, hace unos 15 años. Sebastián era considerado el mejor amigo de Alba. Después de cada uno de nuestros. Diego se interrumpió, después de cada pérdida de un hijo venía, la apoyaba. Ella confiaba mucho en él. Alejandro Solís asintió. Entiendo. ¿Y los otros colegas? Elena y Miguel trabajan en el laboratorio desde hace poco, unos 2 años. Viñas conoce el trabajo en términos generales. Bien. Ahora necesitamos averiguar quién de ellos tuvo acceso a su casa, quién pudo hacer un duplicado de las llaves. Esta es una investigación seria. Mis servicios cuestan 150 € al día más gastos. Ya que los métodos de búsqueda de pruebas pueden ser diversos, desde legales hasta no muy legales. El dinero no es problema. Lo principal es encontrar los documentos y a quién los robó. Entonces comenzamos. Primero necesitamos estudiar a todos los sospechosos potenciales, su situación financiera, conexiones, coartadas en el momento del robo. Al día siguiente el detective se puso manos a la obra. Comenzó por el Instituto de Ingeniería Genética, presentándose como periodista que escribía un artículo sobre el trabajo de Alba Gracia. Los colegas de la difunta compartían gustosamente sus recuerdos. Elena Campos, una mujer joven de cabello rubio corto, hablaba de los logros científicos de Alba con admiración genuina. Era un genio. Su método de determinación de mutaciones genéticas podría haber producido una revolución en la medicina. Todos sabíamos que trabajaba en algo especial en casa. Sebastián decía que Alba estaba cerca del gran avance. ¿Y cómo reaccionaba el propio Sotillo ante su trabajo? La apoyaba mucho. Es su mejor amigo, se conocen desde el instituto. Siempre ayudaba, consultaba con ella sobre sus proyectos. Miguel Rodrigo, técnico de laboratorio de mediana edad, fue más reservado. Alba era una buena jefa. Estricta, pero justa. En cuanto a sus investigaciones domésticas, nosotros, los empleados ordinarios, no sabíamos casi nada de eso. Sebastián estaba al tanto, los demás no. Se empezaba a formar un cuadro interesante. El detective decidió hablar con el propio Sotillo, pero no estaba en su lugar, había viajado en comisión de servicio a Alemania para una conferencia científica. Mientras tanto, Diego en casa trataba de reconstruir el cuadro de los últimos meses de vida de Alba. Revisaba sus anotaciones, diarios, trataba de entender qué exactamente había en los documentos robados. Delia dijo durante la cena, ¿mi esposa no dejó algunas notas en el dormitorio? ¿Tal vez marcadores con anotaciones en los libros? Vi varios cuadernos con fórmulas, respondió ella. Están en la mesita junto a la cama. ¿Quiere que se los traiga? Sí, por favor. Delia trajo 3 pequeños cuadernos. Diego abrió el primero y vio la letra familiar de su esposa, pequeña, cuidadosa. Las páginas estaban llenas de fórmulas, esquemas, tablas. La mayoría de las anotaciones le resultaban incomprensibles, pero una frase llamó su atención, S. Sospecha. Hay que ser más cuidadosa. Trasladar los datos principales a casa. S. Sebastián, susurró Diego. ¿Qué? Delia levantó la cabeza de su plato. Mi esposa escribía sobre alguien llamado S. Decía que sospechaba algo. Pasó varias páginas más y encontró otra anotación, S. Se interesa demasiado por mis investigaciones domésticas. Ayer preguntó si podía ver los borradores. Le dije que no estaban listos. Presiento algo malo. El corazón de Diego comenzó a latir más rápido. Alba sospechaba de Sebastián en algo malo ya en vida. Significaba que su amistad no era tan idílica como parecía. Delia, llame al detective Solís. Dígale que tengo información importante. En una hora Alejandro Solís estaba sentado en el despacho de Diego, estudiando los cuadernos de Alba. Esto cambia el caso, dijo. Su esposa no confiaba en Sotillo en los últimos tiempos.
Y ahora él es el único que sabía sobre los documentos domésticos. Demasiadas coincidencias. ¿Qué propone hacer? Necesitamos verificar su coartada para el día del robo. Afirma que se fue en comisión de servicio a Alemania el lunes por la mañana. Pero el robo ocurrió el miércoles por la noche. Técnicamente pudo haber regresado. ¿Y cómo verificarlo? Tengo contactos en el aeropuerto. Averiguaremos cuándo exactamente voló y si hubo vuelos de regreso. El detective se fue, y Diego se quedó a solas con pensamientos inquietantes. Sebastián. La persona que Alba consideraba su mejor amigo y colega. Que los apoyó durante las pérdidas de los hijos. Que conocía todos sus secretos familiares. Don Diego dijo cuidadosamente Delia, entrando con té, ¿y si este Sebastián no solo robó los documentos? ¿Qué quiere decir? Bueno. ¿Y si de alguna manera está relacionado con la muerte de su esposa? Diego levantó bruscamente la cabeza. Este pensamiento ya había pasado por su conciencia, pero lo rechazaba como demasiado terrible. La policía dijo que fue suicidio. Está su carta de despedida. ¿Y usted la vio? La carta, quiero decir. Sí, el investigador me la mostró. Fue enviada desde su computadora de trabajo en el instituto. Pero alguien más pudo enviarla, insistió Delia. El mismo Sebastián. Trabajaba con ella, seguramente conocía sus contraseñas. Diego se levantó y se acercó a la ventana. En la calle comenzaba a llover, las gotas corrían por el cristal como lágrimas. ¿Cree que la mataron? Creo que vale la pena considerar esta posibilidad. Especialmente si la persona de la que sospechaba ahora robó sus documentos. Esa noche Diego no pudo dormir. Releía los cuadernos de su esposa, buscando nuevas pistas. Y en el tercer cuaderno encontró una anotación que lo hizo palidecer. Oyese. Propuso encontrarnos mañana, en mi despacho. Dijo que quería discutir nuestro proyecto conjunto. Pero no tenemos ningún proyecto conjunto. Temo que esté tramando algo. Esta era la última anotación. Fechada el día antes de la muerte de Alba. Por la mañana llamó al detective y le leyó la anotación encontrada. Vaya. Exclamó Solís. Creo que es hora de acudir a la policía. Ya no es solo un robo, es un posible asesinato. ¿Y tenemos pruebas? Por ahora solo circunstanciales. Pero cada vez hay más. Por cierto, verifiqué los vuelos de Sotillo. Realmente voló a Alemania el lunes, pero hay una rareza, regresó ya el miércoles por la tarde, aunque la conferencia continuaba hasta el viernes. ¿O sea que estaba en la ciudad la noche del robo? Exactamente. La razón oficial del regreso fue la enfermedad repentina de la madre. Pero verifiqué, su madre murió hace 5 años. Diego sintió como todo se helaba por dentro. Sebastián había mentido sobre la razón del regreso. Significaba que tenía otros planes para esa noche. ¿Qué sigue? Vamos a la policía. Con estos datos están obligados a reabrir la investigación de la muerte de su esposa. El investigador Andrés Coloma, que había investigado el caso del suicidio de Alba Gracia, era un funcionario experimentado. En 20 años de trabajo en las fuerzas del orden había visto de todo, y el caso de Alba no le había parecido algo inusual. Depresión, embarazos fallidos, presión del trabajo, cuadro típico para suicidio. Pero cuando a su despacho entraron el viudo con un detective privado y pusieron sobre la mesa nuevas pruebas, Coloma comprendió, el caso tendría que ser reconsiderado. ¿Así que afirman que Sotillo pudo matar a su esposa? Aclaró, estudiando los cuadernos de Alba. Sí, respondió Diego. Y robar sus desarrollos científicos. Tenía motivo, oportunidad y una coartada que no resiste verificación. Bien. Estoy dispuesto a reabrir la investigación. Pero necesitamos pruebas más sólidas. Por ahora solo tenemos sospechas. El detective Solís se inclinó hacia adelante. ¿Y si encontramos testigos? ¿Alguien pudo ver lo que pasaba en el instituto el día de la muerte de Alba Gracia? Interrogamos a todos los empleados, objetó el investigador. Nadie notó nada sospechoso. Todos los empleados en ese momento estaban en una reunión en el salón de actos del piso de arriba.
excepto Sotillo. Él ese día no fue al trabajo, se había quedado enfermo en casa. Su vecina lo confirmó, dijo que todo el día estuvo en casa y escuchaba la televisión alto. ¿Y los edificios circundantes? Tal vez alguien de las casas vecinas vio lo que pasaba en las ventanas del 12º piso. Coloma reflexionó. Realmente, con las prisas esta dirección no se había trabajado a fondo. De acuerdo, nos ocuparemos de buscar testigos. Y mientras tanto necesitamos conseguir una orden de registro de la vivienda de Sotillo. Sebastián Sotillo vivía en un barrio residencial de la ciudad, en un apartamento de 150 metros cuadrados. Soltero de 40 años, gastaba la mayor parte del salario en tecnología cara, libros y viajes. El apartamento estaba amueblado con gusto, muebles de cuero, estanterías con literatura científica. Cuando llegaron los policías con el registro, Sebastián se mostró tranquilo, incluso amigable. Por supuesto, registren, dijo. No tengo nada que ocultar. Es una pena que la muerte de Alba haya generado tales sospechas. Éramos los mejores amigos. El detective Solís estuvo presente durante el registro y observó atentamente su comportamiento. Sotillo parecía sincero, pero el investigador experimentado sabía, los mejores criminales siempre son buenos actores. El registro continuó 3 horas. En el despacho encontraron muchos documentos científicos, pero entre ellos no había nada que perteneciera a Alba. Solís ya comenzaba a dudar de la corrección de las sospechas cuando uno de los agentes lo llamó desde el dormitorio. Alejandro, mire esto. En el armario, bajo una pila de ropa de cama, yacía una carpeta azul. Exactamente igual que la que había descrito Delia. ¿Qué es esto? Preguntó el investigador Coloma a Sotillo. El rostro del científico palideció de repente. Documentos. Soy científico. Pero su voz temblaba. Solís abrió la carpeta y vio documentos con el título Metodología de Determinación de Mutaciones Genéticas. Sistema de Detección Temprana de Enfermedades Hereditarias. En la esquina estaba la firma, A. Gracia. Sebastián Sotillo, dijo el investigador, queda usted detenido por sospecha de robo. Tiene derecho a guardar silencio. Sotillo se volvió bruscamente. Esperen. Es un malentendido. Alba me dio esos documentos antes de morir. Me pidió que los conservara. Entonces, ¿por qué no lo dijo inmediatamente? Preguntó Solís. ¿Y por qué mintió sobre la enfermedad de su madre, que murió hace mucho, para regresar de la comisión de servicio? Sotillo comprendió que había caído en una trampa. Su historia se desmoronaba. Yo puedo explicarlo todo, murmuró. Explíquelo, sin duda, dijo fríamente el investigador. En comisaría. Mientras interrogaban a Sebastián, el detective Solís comenzó la búsqueda de testigos. El Instituto de Ingeniería Genética estaba ubicado en el centro comercial de la ciudad, rodeado por todos lados de edificios altos. Había que verificar cada ventana que diera al 12º piso del instituto. Era un trabajo meticuloso. La mayoría de los apartamentos en horario laboral estaban vacíos, y quienes estaban en casa en el momento de la tragedia no notaron nada. Pero en la casa de enfrente, en el 17º piso, el detective tuvo suerte. El apartamento resultó ser de alquiler, y la dueña dio el teléfono de las personas que lo alquilaban ese día. Sí, estuvimos allí, dijo una chica llamada Irene cuando Solís la llamó. Pero no podemos ser testigos. ¿Por qué? Es complicado. No queremos aparecer en público. Solís comprendió, la chica tenía una aventura con un hombre casado, y se encontraban en el apartamento alquilado. Historia usual, pero en este caso podía convertirse en la clave para resolver el crimen. Irene dijo suavemente, entiendo su situación. Pero se trata de un asesinato. Una mujer murió, y el asesino puede quedar en libertad. ¿De verdad sus problemas personales son más importantes que la justicia? Larga pausa. Luego la chica preguntó en voz baja, ¿nuestros nombres necesariamente se harán públicos? Trataremos de reducir la publicidad al mínimo. Pero si el caso llega a juicio, pueden llamarlos como testigos. Otra pausa. De acuerdo, dijo Irene finalmente.
Nos encontraremos mañana. Pero primero debo hablar con mi hombre. Al día siguiente Solís se encontró con la pareja en un café del centro de la ciudad. Irene resultó ser una mujer de unos 30 años, hermosa y elegante. Su acompañante, Valerio, era mayor, de unos 45 años, con anillo de casado en el dedo. Estuvimos en el apartamento desde las 2 hasta las 5 de la tarde, comenzó a relatar Irene, evidentemente nerviosa. Desde la ventana se ve bien el edificio del instituto. Valerio fumaba en el balcón, y yo decidí grabarlo en video con el teléfono. Así, como recuerdo. ¿Y qué vieron? En un momento dirigí la cámara hacia las ventanas del instituto. Y entonces. Se interrumpió. Entonces vi que en el 12º piso en una de las ventanas pasaba algo extraño. ¿Qué exactamente? Había 2 personas. Un hombre y una mujer. Hablaban de algo, luego el hombre agarró a la mujer por las manos. Y después. La voz de la chica temblaba, después la empujó hacia la ventana. Solís sintió cómo se aceleraba el pulso. ¿Vieron el rostro del hombre? No muy bien, la distancia es grande. Pero era alto, de traje oscuro. ¿Y la mujer? Cabello largo oscuro, blusa clara. Resistía, trataba de soltarse. ¿Conservaron esta grabación de video? Irene sacó el teléfono. Sí. Quería borrarla, pero no pude. Todo el tiempo pensaba en esa mujer. El video era borroso por la gran distancia, pero realmente se podían distinguir 2 figuras en la ventana. El hombre agarra a la mujer, ocurre una lucha, y luego se abre la ventana y la mujer cae de ella. Es un asesinato, susurró Valerio. Vimos un asesinato. ¿Por qué no acudieron inmediatamente a la policía? Preguntó el detective. Nos asustamos, confesó Irene. Comprendimos que habíamos sido testigos de un crimen, pero temíamos que nuestra aventura se hiciera pública. Valerio tiene esposa, hijos. ¿Y ahora están dispuestos a dar testimonio? Se miraron. Sí, dijo Irene firmemente. Esa mujer merece justicia. Con esta grabación de video Solís inmediatamente se dirigió a comisaría. El investigador Coloma estudió el video con un experto criminalista. La calidad no es la mejor, dijo el experto, pero algo se puede distinguir. Altura aproximada del hombre, complexión. Y lo principal, se ve que realmente empujaron a la mujer. ¿Es suficiente para acusar a Sotillo? En conjunto con otras pruebas, sí. Mientras tanto, Sebastián Sotillo había pasado en la celda de detención preventiva ya un día. La seguridad inicial lo había abandonado. Comprendía, las pruebas contra él se acumulaban y negarse era inútil. Cuando el investigador le mostró la grabación de video, Sotillo se rindió definitivamente. Bien, dijo en voz baja. Contaré la verdad. Pero no fue un asesinato premeditado. Todo ocurrió espontáneamente. Cuente. Conocía las investigaciones domésticas de Alba desde hacía tiempo. Trabajaba en un método revolucionario de tratamiento de enfermedades genéticas. Era un trabajo para el premio Nobel, ¿entienden? Y yo. Yo toda la vida había estado en su sombra. Ella era un genio, y yo solo un buen ejecutor. Sotillo cayó, ordenando sus pensamientos. Continue, lo animó el investigador. Alba comenzó a sospechar que yo me interesaba demasiado por su trabajo. Empezó a ocultarme detalles. Y yo comprendía, si publicaba los resultados, entraría en la historia de la ciencia. Y yo quedaría como nadie. ¿Y decidió matarla? No. Exclamó Sotillo. Solo quería hablar con ella, convencerla de compartir la autoría. Ese día le pedí que nos encontráramos y habláramos a solas, le dije que teníamos una conversación importante. ¿Y después? Fijé la hora, vine, le propuse convertirse en coautores en la publicación de los resultados. Le dije que mi ayuda en las investigaciones había sido significativa. Pero ella se negó. Dijo que era su trabajo personal, su legado. Discutimos, yo insistía. Y ella dijo que ya no confiaba en mí, que me sospechaba de intentar robar su trabajo. Amenazó con contárselo a la dirección del instituto. Yo
Yo no lo soporté. La agarré por las manos, traté de convencerla. Y ella intentaba soltarse, gritaba. Y entonces la empujé hacia la ventana. No quería matarla. Solo quería que se callara. Pero la ventana estaba abierta, perdió el equilibrio. Sotillo se echó a llorar. El investigador anotaba cada palabra. ¿Y la carta de su computadora? Sí, la envié yo. Después de su caída comprendí que me acusarían de asesinato. Conocía su contraseña, a menudo trabajábamos en la misma computadora. Escribí la carta en su nombre para que todo pareciera suicidio. ¿Y cómo entró sin ser visto en el edificio del instituto ese día? Se había quedado enfermo en casa. ¿Y cómo se ocultó después? A través del sótano del edificio vecino. Allí hay un corredor que conecta. No entré por la entrada principal. Todos los empleados del instituto en ese momento estaban en una conferencia importante en el salón de actos, un piso más arriba del despacho de Alba. Quería hablar con ella a solas, para que nadie nos oyera ni viera. Debía ser una conversación decisiva, franca y confidencial. ¿Y los documentos de la casa? Los tomé de su casa. Sabía dónde los guardaba Alba, muchas veces la había oído hablar de ellos. Hice copias de las llaves aún cuando ella vivía, cuando dejaba el bolso en el laboratorio. La confesión fue completa. Sebastián Sotillo era acusado de asesinato, robo y falsificación de documentos. Trataba de presentar todo como un accidente desafortunado, pero los hechos de preparación minuciosa para el crimen estaban a la vista. La noticia del arresto de Sebastián Sotillo por acusación de asesinato de Alba Gracia se extendió por la comunidad científica como fuego forestal. En el Instituto de Ingeniería Genética reinaba el shock. Los colegas no podían creer que la persona que conocían desde hacía 15 años resultara ser un asesino. Diego recibió una llamada del investigador Coloma temprano por la mañana del jueves. Sotillo ha dado testimonio completo. Confesó el asesinato de su esposa y el robo de documentos. El caso será enviado a juicio en un mes. Después de colgar, Diego sintió un extraño vacío. Había buscado tanto tiempo la verdad, había querido tanto la justicia, y ahora que se había hecho, solo sentía cansancio. Alba no volvería. Su asesino fue encontrado, pero el dolor de la pérdida no desaparecía a ninguna parte. Delia la llamó, oyendo sus pasos en la escalera. Ella bajaba lentamente, con cuidado, el vientre interfería notablemente con los movimientos. Sí, don Diego. Arrestaron a Sebastián. Confesó. Mi esposa. Realmente la mató él. Delia se detuvo, presionando la mano contra el pecho. Dios mío. ¿Significa que teníamos razón? Desafortunadamente, sí. Sebastián Sotillo mató a Alba por envidia y motivos mercenarios. Quería apropiarse de sus desarrollos científicos. ¿Y qué pasará ahora con los documentos? Me los devolverán. Delia se acercó e inesperadamente puso la mano en su hombro. Don Diego, lo siento mucho. Entiendo lo doloroso que es saber que a una persona querida la traicionó a alguien en quien confiaba. Él la miró sorprendido. En los meses de vida en común, Delia nunca se había permitido tal cercanía. Siempre mantenía la distancia, recordando su posición de empleada doméstica. Pero ahora en sus ojos veía compasión sincera, comprensión. Gracias, dijo en voz baja. Si no hubiera sido por usted, si no hubiera sido por su atención, la verdad habría permanecido oculta. Solo hacía mi trabajo. No, fue más que trabajo. Me ayudó a encontrar justicia para mi esposa. En ese momento pasó entre ellos algún hilo especial de comprensión. Dos personas solas, que la vida unió en un momento difícil, y que se ayudaron mutuamente a resistir. Delia, dijo Diego después de una pausa, quiero que sepa, pase lo que pase después, usted siempre tendrá aquí un hogar. Y trabajo. Y apoyo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Usted es una persona muy buena. Su esposa probablemente fue feliz con usted. Espero que sí. Y ahora quiero hacer que su trabajo no se pierda. Sus investigaciones deben ayudar a la gente, precisamente eso quería ella.
Al día siguiente Diego se reunió con el abogado para discutir el futuro destino del legado científico de Alba. Los documentos robados por Sotillo constituían solo parte de su trabajo, los demás materiales se guardaban en la caja fuerte doméstica. ¿Qué planea hacer con ellos?, preguntó el abogado. Venderlos a alguna compañía médica grande que pueda llevar las investigaciones hasta el final e implementar la metodología de tratamiento. Alba soñaba con ayudar a niños con enfermedades hereditarias. Esta oportunidad no se puede perder. Tengo contactos en la compañía Genogen. Se especializan precisamente en terapia génica y están dispuestos a pagar buen dinero por desarrollos prometedores. Las negociaciones con Genogen comenzaron una semana después. Los representantes de la compañía, después de estudiar los documentos de Alba, quedaron impresionados por la escala y el significado de su trabajo. Su esposa estaba al borde de un descubrimiento revolucionario, dijo el doctor Pablo Crisanto, científico principal de la compañía. Su metodología podría haber salvado a miles de niños de enfermedades hereditarias graves. ¿Cuánto están dispuestos a pagar?, preguntó el abogado de Diego. 300.000 euros. Más un porcentaje de las futuras ventas de medicamentos creados basándose en sus investigaciones. Era mucho dinero. Pero para Diego lo principal no era la riqueza, sino la posibilidad de hacer realidad el sueño de su esposa. Con los fondos obtenidos pensaba crear en su honor una fundación científica de apoyo a jóvenes científicos que trabajaran en el campo de la genética. Mientras tanto, el proceso contra Sebastián Sotillo ganaba impulso. El abogado del acusado trataba de lograr la recalificación del asesinato de intencional a imprudente, afirmando que la muerte de Alba fue resultado de un accidente durante la pelea. Pero la grabación de video de Irene y los testimonios detallados de los testigos no dejaban dudas. Sotillo empujó intencionalmente a la colega hacia la ventana. El acusado actuó por motivos mercenarios, declaró el fiscal en su discurso. Envidiaba el talento de la víctima, quería apropiarse de los frutos de su trabajo de muchos años. Cuando Alba Gracia se negó a compartir con él la autoría, la mató, y luego escenificó un suicidio escribiendo una carta. Sebastián Sotillo se sentaba en el banquillo de los acusados con la cabeza baja. 15 años de amistad con Alba, años de trabajo conjunto, todo se había convertido en cenizas por su envidia y codicia. El acusado tiene la última palabra, dijo el juez. Sotillo se levantó lentamente. Quiero pedir perdón al marido de Alba, a sus familiares, a los colegas. Cometí algo imperdonable. Alba era una científica destacada y buena persona. No merecía tal muerte. Yo lamento lo hecho cada segundo. El tribunal condenó a Sebastián Sotillo a 15 años de prisión. La justicia triunfó, pero su precio fue demasiado alto. Después de la lectura de la sentencia, Diego salió del edificio del tribunal y vio a Delia, que lo esperaba en la entrada. Ya estaba en el 9º mes de embarazo, y los médicos advertían que el parto podía comenzar en cualquier momento. ¿Por qué vino?, preguntó. En su estado hay que cuidarse. Quería apoyarlo, dijo simplemente. Comprendía que le sería difícil. Regresaron a casa en silencio. Ambos tenían en el alma una extraña mezcla de alivio y tristeza. El asesino fue castigado, la verdad revelada, pero esto no devolvió la vida a Alba. Delia, dijo Diego cuando llegaron a casa, quiero comunicarle, el contrato con la compañía sobre la compra de los materiales de Alba fue firmado. Las investigaciones de Alba serán continuadas. Su sueño se realizará. Es maravilloso, respondió, y en su voz sonaba alegría sincera. Significa que no vivió en vano. En estas palabras simples había tal sabiduría que Diego sintió. Delia entendía su dolor mejor que todos los psicólogos y médicos. Ella también conocía lo que era la pérdida, la soledad, la lucha por la supervivencia. Esa tarde él se sentó en el despacho, revisando documentos de la caja fuerte, la colección completa de trabajos de Alba sobre ingeniería genética. Estos papeles costaban mucho dinero y trabajo, pero para él eran invaluables como recuerdo de la mujer amada. De repente en la casa se oyó un grito. Diego corrió arriba y vio a Delia, sentada en la cama de su habitación, pálida y asustada. ¿Qué pasó? Parece que comenzaron las contracciones, susurró, apretando el vientre.
pero todavía es temprano. Faltan 2 semanas para la fecha. Prepárese, vamos inmediatamente a la maternidad. La ayudó a vestirse, tomó la maleta preparada de antemano y pidió un taxi. Por el camino a la clínica Delia apretaba su mano, luchando contra el dolor. Todo estará bien, la tranquilizaba. Los médicos dijeron que el niño se desarrolla normalmente. 2 semanas es una diferencia muy pequeña. ¿Y si algo sale mal? Susurraba. No tengo a nadie más que a este bebé. Me tiene a mí, dijo firmemente. No la abandono. En la maternidad colocaron inmediatamente a Delia en la sala de partos. Diego se quedó esperando en el pasillo, se preocupaba como si fuera el padre del futuro niño. Las enfermeras lo tomaban precisamente por el padre, era el único hombre que había traído a la parturienta y se interesaba por su estado. El parto duró 6 horas. Todo este tiempo Diego caminaba por el pasillo, preocupándose no menos de lo que se habría preocupado por su propio hijo. En los meses pasados juntos, Delia se había convertido para él en una persona cercana. Finalmente se abrió la puerta de la sala y salió la partera con sonrisa en el rostro. Felicidades, tienen un hijo. Niño sano, 3 kilos 200 gramos. La mamá se siente bien. Diego sintió una extraña alegría, como si realmente se hubiera convertido en padre. Cuando lo dejaron pasar a la sala, vio a Delia, cansada pero feliz, con un pequeño bulto en los brazos. Mire, susurró, qué hermoso es. El bebé dormía, con los puñitos apretados. Tenía cabello oscuro y carita roja. Diego tocó cuidadosamente su mejilla, la piel era increíblemente tierna. ¿Cómo lo llamará?, preguntó. No sé todavía. Todo el tiempo pensaba en una niña, y nació un niño. Lo miró. ¿Qué aconsejaría usted, Miguel? Este nombre significa semejante a Dios. Que crezca como buena persona. Miguel, repitió Delia. Me gusta. Miguelito. 5 días después, Delia con el niño regresaron a casa. Diego había preparado de antemano una cuna, cochecito, todo lo necesario para el bebé. ¿Por qué hace esto?, preguntó Delia, meciendo al hijo en los brazos. Solo soy su empleada doméstica. No, dijo él. Usted no es solo empleada doméstica. Es la persona que me ayudó a encontrar la verdad. La persona que trajo vida a esta casa después de largos meses de silencio mortal. Usted se ha convertido para mí casi en familia. Delia lloró, por primera vez en mucho tiempo, de felicidad y no de desesperación. La aparición del bebé en casa lo cambió todo. Donde antes reinaba el silencio del duelo, ahora sonaban llanto infantil, risa de Delia, canciones de cuna. Diego descubrió que esperaba con impaciencia regresar a casa después de reuniones de negocios para ver al bebé, hablar con Delia. Miguel resultó ser un niño tranquilo. Dormía bien por las noches, estudiaba el mundo con curiosidad con sus grandes ojos oscuros, sonreía a menudo. Delia era una madre ejemplar, atenta, paciente, tierna. Tiene instinto maternal natural, dijo Diego, observando cómo mecía a su hijo. Tal vez, respondió. O tal vez simplemente quería mucho a este niño, a pesar de todas las dificultades. Él entendía lo que quería decir. Quedar embarazada de un hombre que la abandonó en las primeras dificultades, encontrarse sola sin medios de subsistencia, todo esto podría haber quebrado a cualquiera. Pero Delia resistió y ahora era feliz. Gradualmente se establecieron entre ellos relaciones que era difícil definir con una palabra. Formalmente Delia seguía siendo empleada doméstica, pero de hecho era la dueña de la casa, madre de un niño al que Diego amaba como propio. Cuando Miguel cumplió 3 meses, Diego recibió una carta en la que el doctor Pablo Crisanto informaba que los primeros experimentos basados en los desarrollos de Alba habían dado resultados sorprendentes. El método de detección temprana de mutaciones genéticas funcionaba impecablemente. Me alegra informar que el trabajo de su difunta esposa ha producido una revolución en nuestra comprensión de las enfermedades genéticas. Ya hemos ayudado a 15 familias a identificar y eliminar problemas potenciales en etapa temprana del embarazo. Esto es solo el comienzo.
El nombre de Alba Gracia entrará en la historia de la medicina. Leyendo la carta, Diego sintió orgullo por su esposa y al mismo tiempo dolor agudo. Alba soñaba precisamente con esto, ayudar a familias, salvar niños. Su sueño se hacía realidad, pero ella no estaba cerca para ver el triunfo. ¿Buenas noticias?, preguntó Delia, notando su rostro emocionado. Las mejores que pueden ser. El trabajo de Alba está salvando vidas de niños. Lo que soñó toda su vida se está haciendo realidad. Ella habría sido feliz, dijo en voz baja Delia. Sí. ¿Y sabe qué, Delia? Creo que habría sido feliz de que nosotros, de que tuviéramos tales relaciones. No le gustaba la soledad, siempre decía que la casa debe estar llena de vida y risa. Delia se ruborizó. En estos meses había crecido entre ellos un profundo entendimiento mutuo, pero ninguno se decidía a llamar este sentimiento por su nombre. Don Diego dijo cuidadosamente, ¿y qué pasará cuando Miguel crezca? Él la miró largo tiempo, ordenando sus pensamientos. Luego dijo, ¿y si su situación cambiara? ¿Cómo? Delia se levantó y se acercó a ella. En estos meses usted se ha convertido para mí en una persona muy querida. Ha traído a mi casa luz, calor, esperanza. Miguel. Lo amo como a hijo propio. ¿Y a usted yo? Se interrumpió, también la amo. Ella bajó los ojos. Pero soy una chica simple de familia desfavorecida. No tengo educación, dinero, posición en la sociedad. En cambio tiene buen corazón, alma clara, sabiduría que no enseñan en ninguna universidad. Me ayudó a encontrar la verdad sobre la muerte de mi esposa, me apoyó en los días más difíciles, dio a esta casa nueva vida. Pero la gente hablará. Que hablen. He vivido lo suficiente para entender, la opinión de la gente no vale la felicidad personal. Delia, le propongo que se case conmigo. Convertirse en mi esposa y darle a Miguel mi nombre y patronímico. Ella lloró, de alegría, de lo inesperado, de los sentimientos que la llenaban. Yo también lo amo, confesó a través de las lágrimas. Mucho. Pero tenía miedo confesármelo a mí misma. Parecía incorrecto enamorarse de un hombre que había perdido a su esposa solo hace medio año. Alba habría entendido, dijo con seguridad. No habría querido que me quedara solo. ¿Y usted? Usted no la reemplaza en mi corazón. Tiene allí su lugar especial. Un mes después se casaron. Ceremonia modesta en el registro civil. Delia llevaba un vestido blanco simple, con Miguel en brazos, Diego un traje oscuro. Cuando intercambiaron anillos, el bebé se movió e hizo un sonido de satisfacción, como aprobando lo que ocurría. Ahora es usted Delia Gracia, dijo Diego, besando a su esposa. El mismo día formalizaron los documentos de adopción. Pronto Miguel oficialmente se convirtió en hijo de Diego, recibió su apellido y patronímico. Por la tarde, en casa, se sentaron en el salón junto a la chimenea. Miguel dormía en el cochecito, Delia se acomodó cómodamente junto a su marido en el sofá. ¿Sabes qué es sorprendente?, dijo Diego. Hace medio año me parecía que la vida había terminado. Y ahora entiendo, solo comienza de nuevo. Cada persona puede tener solo una vida, notó sabiamente Delia. Lo principal es no tener miedo a los cambios. No tengo miedo. Contigo y Miguel cerca, no tengo miedo de nada. Se sentaron en silencio, escuchando el crepitar de la leña en la chimenea y la respiración tranquila del bebé dormido. En la casa que tanto tiempo había estado llena de pena, ahora reinaban de nuevo paz y amor. El primer año de vida en común pasó como un día feliz. Delia floreció en el papel de esposa y madre, era cariñosa, tierna, sabia. Diego descubrió en sí sentimientos paternos que nunca antes había experimentado. Miguel crecía como niño fuerte e inteligente, que traía alegría a la casa cada día. Papá. Balbuceaba Miguel, extendiendo las manos hacia Diego. La palabra papá cada vez resonaba en el corazón del hombre con alegría. Nunca pensó que podría amar tanto al hijo de otro como al propio. Pero Miguel hacía tiempo que había dejado de ser ajeno para él, se había convertido en hijo no solo por documentos, sino por llamada del corazón.
Delia observaba sus relaciones con ternura. Diego era un padre excelente, paciente, amoroso, atento. Podía pasar horas jugando con el bebé, leerle cuentos, cargarlo en brazos por el jardín. ¿Alguna vez te has arrepentido de casarte con una mujer que tenía un hijo? Le preguntó una vez por la noche. Al contrario, respondió. Estoy agradecido al destino por haberlos traído a mi casa. Tú y Miguel me salvaron de la soledad y la desesperación. Y yo estoy agradecida de haber conocido a un hombre que aceptó a mi hijo como propio. Su amor era silencioso y profundo, nacido del respeto mutuo y la comprensión. Rara vez discutían, se apoyaban en todo, juntos criaban a Miguel. Cuando el niño cumplió 1 año, Diego recibió otra carta. Pablo Crisanto informaba que el método de Alba Gracia ya había ayudado a más de 300 familias en todo el mundo. Las pruebas clínicas mostraban excelentes resultados. ¿Te imaginas? Le dijo a Delia, gracias al trabajo de Alba ya nacieron cientos de niños sanos que podrían haber sufrido enfermedades genéticas. Es maravilloso. Significa que su trabajo vive y ayuda a la gente. En la casa aparecieron nuevas tradiciones. Cada primer domingo del mes iban toda la familia al cementerio, a la tumba de Alba. Diego le contaba a Alba cómo iban los asuntos con su legado científico, Delia traía flores, y Miguel, sin entender aún lo que pasaba, se quedaba quieto en brazos de su madre. Alba decía a Delia, dirigiéndose a la lápida, le prometo que cuidaré de su marido y haré todo para que sea feliz. Gracias por permitir que su trabajo siga salvando niños. Diego escuchaba estas palabras con un nudo en la garganta. Delia se relacionaba con la memoria de la primera esposa no como rival, sino como continuadora de sus objetivos, hacer el mundo mejor. Cuando Miguel cumplió 1 año y medio, Delia le comunicó a su marido una noticia alegre. Diego, estoy embarazada otra vez. Él la abrazó, la hizo girar por el salón. Es maravilloso. Miguel no será hijo único en la familia. ¿De verdad te alegras? Preguntó. ¿Estás preparado para tener otro hijo a tu edad? Delia, tengo 42 años, estoy lleno de fuerzas y energía. Y lo más importante, tengo una esposa amada que me dará otro hijo. Por supuesto que estoy preparado. El embarazo transcurrió fácilmente. Delia florecía, se volvía aún más hermosa. Miguel, aunque no entendía completamente lo que pasaba, sentía la atmósfera especial en la casa y también se alegraba. Pronto tendrás un hermanito o hermanita, le explicaba Diego. Vive en la barriguita de mamá. El niño asentía y se acercaba al vientre de Delia, como tratando de hablar con el bebé aún no nacido. El parto fue fácil. Nació una niña, diminuta, con cabello oscuro y esponjoso y ojos grises parecidos a los del padre. ¿Cómo la llamaremos? Preguntó Diego, sosteniendo a su hija en brazos. Alba, dijo Delia. Que su nombre siga viviendo en nuestra familia. Él se emocionó hasta lo más profundo. Delia propuso llamar a la hija en honor de Alba. Era un acto de una mujer verdaderamente magnánima. Alba Gracia pronunció solemnemente. Bienvenida a nuestro mundo, pequeña. Ahora en la casa había 2 niños. Miguel, que ya tenía 2 años y medio, con aire serio ayudaba a cuidar a la hermana, traía biberones, pañales, juguetes. Mamá, Alba está llorando, informaba cuando la bebé se despertaba. Gracias, Miguelito. Eres muy buen hermano mayor. Diego no cabía en sí de gozo viendo a su familia. En la casa que una vez parecía un mausoleo, ahora sonaban risas infantiles, canciones de cuna, el bullicio alegre. Era exactamente lo que soñaba Alba, una casa llena de vida, amor y alegría. Por las noches, cuando los niños se dormían, los esposos se sentaban en el salón y planeaban el futuro. Quiero que Miguel y Alba reciban buena educación, decía Diego. Tal vez ellos también se conviertan en científicos, como Alba. O tal vez elijan un camino completamente diferente, respondía Delia. Lo principal es que sean felices y traigan beneficio a la gente. Con padres como nosotros no pueden crecer siendo malas personas, bromeaba. Tienen un padre maravilloso, decía seriamente. Bueno, inteligente, generoso. Estarán orgullosos de ti. Así pasaron otros 3 años.
Miguel y Alba iban al jardín de infantes. La familia vivía en completa armonía, alegrándose de cada día. Para el 5º aniversario de la muerte de Alba, Diego decidió crear una fundación científica en su honor. El dinero obtenido de la venta de sus desarrollos quería gastarlo en apoyo a jóvenes científicos que trabajaran en el campo de la genética. Será el mejor recuerdo de ella, le dijo a Delia. Alba siempre apoyó a la juventud talentosa, creía que la ciencia debe desarrollarse. Excelente idea. ¿Y cómo llamarás a la fundación? Fundación Alba Gracia. Daremos becas a investigadores principiantes, pagaremos sus prácticas en el extranjero, publicaremos sus trabajos. La fundación fue registrada oficialmente. Diego participó personalmente en la selección de candidatos para recibir becas, estudió sus proyectos, se reunió con jóvenes científicos. Los primeros becarios de la fundación fueron 5 estudiantes de doctorado de diferentes ciudades del país. Sus investigaciones se relacionaban con enfermedades genéticas, métodos de tratamiento y prevención. Era una continuación directa del trabajo comenzado por Alba. Delia apoyaba a su marido en todas sus iniciativas. Entendía que el trabajo de la fundación era una forma de conservar la memoria de la primera esposa y no sentía ningún celo. Al contrario, se enorgullecía de que su marido fuera tan noble. Pasaron otros 2 años. Los hijos de Diego y Delia crecían inteligentes y buenos, alegrando a sus padres. La Fundación Alba Gracia prosperaba y ya había ayudado a 50 jóvenes científicos a comenzar su carrera. En uno de los días primaverales, Diego recibió una llamada de Estocolmo. Llamaba a un representante del Comité de Ingeniería Genética y Medicina. Señor Gracia, me alegra informarle que los trabajos de su difunta esposa están nominados para el premio del comité en el área de medicina. Sus investigaciones en el campo de la ingeniería genética son reconocidas como una contribución destacada a la ciencia. Diego no podía creer lo que oía. De tal premio Alba solo podía soñar. Pero ella murió hace 7 años. En casos excepcionales tal premio puede otorgarse póstumamente. Los trabajos de la señora Gracia han salvado ya más de 10.000 vidas infantiles en todo el mundo. Es un resultado sobresaliente. La ceremonia de premiación se celebró en diciembre. Diego voló a Estocolmo junto con Delia y los niños para participar en la sesión del comité. Alba Gracia dedicó su vida a la búsqueda de formas de proteger a los niños de enfermedades genéticas, dijo en su discurso ante representantes de la comunidad científica mundial. Sus investigaciones salvaron miles de vidas y siguen salvándolas cada día. Este premio le pertenece no solo a ella, sino a todos los científicos que continúan su causa. El salón aplaudió de pie. Delia se sentaba en primera fila con los niños, llorando de orgullo por su marido y la difunta Alba. Miguel miraba seriamente al escenario, mientras que la pequeña Alba dormía, sin entender nada de lo que pasaba. Después de la ceremonia se les acercaron muchos científicos de todo el mundo. Agradecían a Diego por no haber ocultado las investigaciones de su esposa, sino haberlas transmitido a manos de quienes pudieron llevar el asunto hasta el final. Su esposa era un genio, dijo un profesor de Japón. Gracias a su método en Tokio ya salvamos más de 1.000 niños. Y en la India abrieron todo un centro de diagnóstico genético basado en sus desarrollos, añadió una científica de Delhi. Diego escuchaba estos relatos con el corazón rebosante de alegría. Alba soñaba con ayudar a la gente, y su sueño se realizó en escalas que ella misma no podría haber imaginado. Al regresar a casa, la familia organizó una pequeña celebración. En la mesa estaba la estatuilla del premio, y junto a ella las fotografías de la ceremonia de premiación. «Mamá, ¿y la tía Alba ahora es la más famosa?», preguntó Miguel. «Sí, hijo. Se hizo muy famosa porque ayudó a muchos niños a estar sanos. ¿Y cuando crezca, también ayudaré a los niños?». «Por supuesto, si quieres», respondió Diego. «Puedes convertirte en médico, científico o simplemente en buena persona que ayuda a otros». Alba, sin entender aún el significado de lo que pasaba, se estiraba hacia la estatuilla brillante del premio. «Miguel será médico», anunció con su voz infantil. «Y yo seré. Seré. Mamá». Todos se rieron.
En la lógica infantil de Alba, ser mamá era la profesión más importante del mundo. Por la tarde, cuando los niños se durmieron, Delia y Diego se sentaron en la terraza, disfrutando de la cálida noche de verano. ¿Eres feliz?, le preguntó. Mucho. ¿Y tú? Más feliz de lo que podría soñar. A veces me parece que todo esto es un sueño. No hace mucho era nadie, una chica embarazada sin medios de subsistencia. ¿Y ahora? Y ahora eres esposa, madre de 2 hijos maravillosos y la mujer más querida para mí en el mundo. Tú cambiaste mi vida, Diego. Me diste casa, familia, amor. Y tú me diste una nueva vida a cambio de la destruida. Me enseñaste a alegrarme de nuevo, a amar, a soñar con el futuro. Se sentaron en silencio, escuchando los sonidos nocturnos del jardín. En algún lugar de la casa respiraban tranquilamente sus hijos y las estrellas brillaban desde el cielo de verano. ¿Sabes en qué pienso ahora?, dijo Delia. En que Alba completó su misión en la Tierra, creó una metodología que salva niños. Y a nosotros el destino nos dio la oportunidad de continuar su causa y crear una familia. ¿Crees en el destino? Creo en que todo ocurre no por casualidad. Nos encontramos en el momento necesario, nos ayudamos mutuamente, creamos una familia. Alba ayuda a los niños a través de sus investigaciones y nosotros ayudamos a través de la fundación en su nombre. Todo está conectado. Diego tomó su mano. Palabras sabias. Tal vez tengas razón. Quizás el alma de Alba realmente nos unió para que fuéramos felices. Y para que su causa viviera y prosperara. Otros 3 años después ocurrió otro evento importante en la vida de la familia Gracia. Miguel, que había cumplido 10 años, se interesó seriamente por la ciencia. Leía libros de biología, realizaba experimentos simples, soñaba con convertirse en científico como la tía Alba. Papá, ¿puedo ir al laboratorio que lleva su nombre?, pidió. Por supuesto, hijo. Me pondré de acuerdo con la dirección. La excursión al Instituto de Ingeniería Genética causó una impresión enorme en el niño. Contempló con entusiasmo microscopios, tubos de ensayo, aparatos complejos. El jefe del laboratorio, doctor Viñas, le contó sobre el trabajo de Alba Gracia. Tu tía Alba era una científica destacada, le dijo a Miguel. Gracias a sus descubrimientos ahora podemos predecir y prevenir muchas enfermedades en niños incluso antes de su nacimiento. ¿Y yo podré trabajar así también? Si estudias bien y te conviertes en genetista, sin duda podrás. De camino a casa Miguel estuvo inusualmente serio. Papá dijo, quiero estudiar genética. Quiero ayudar a los niños, como la tía Alba. Entonces necesitas terminar excelentemente el colegio, ingresar a la universidad en la Facultad de Biología. Es un camino largo y difícil. ¿Y me ayudarán mamá y tú? Por supuesto que te ayudaré. Y mamá también te ayudará. Delia escuchaba su conversación con ternura. Su hijo había elegido un objetivo noble en la vida, continuar el trabajo de la mujer a quien nunca vio, pero a quien respetaba y veneraba. Alba ya había crecido y también se había decidido por su sueño. Y yo seré médico para bebés. Los curaré para que no lloren. Pediatra, corrigió el padre. Sí, pediatra. Diego miraba a sus hijos con orgullo. Habían crecido como personas buenas, inteligentes, sensibles. Era el mejor legado que podían recibir. Esa noche, cuando los niños se acostaron, Delia y Diego se sentaron en el despacho. Diego, dijo Delia, quiero decirte algo importante. Estos años contigo han sido los más felices de mi vida. Me diste todo, amor, familia, hogar, confianza en el mañana. Y tú me diste una nueva vida cuando parecía que había terminado. ¿Recuerdas aquel día cuando te dije sobre los documentos desaparecidos? Por supuesto que lo recuerdo. Fue el momento decisivo. Entonces no podría ni pensar que nos convertiríamos en familia. Pero ahora entiendo, todo estaba predeterminado. Debía venir a esta casa, notar la desaparición, ayudar a encontrar al asesino. Y debíamos enamorarnos. ¿Sabes qué es sorprendente?, dijo Diego. Con Alba tuve felicidad, pero diferente. Y contigo tengo felicidad madura, tranquila,
basada en profunda comprensión y respeto. Y esto no es peor. Es simplemente diferente. Y estoy agradecido al destino por ambas felicidades. En el rincón del despacho hacían tic-tac silenciosamente un reloj antiguo, regalo de Alba para su 10º aniversario de boda. El tiempo pasaba, la vida cambiaba, pero el amor permanecía eterno, simplemente tomaba formas diferentes. Esa noche Diego no pudo dormir durante mucho tiempo. Pensaba en los extraños giros del destino, en cómo la tragedia se convirtió en felicidad, cómo la muerte dio origen a nueva vida. Una vez había perdido a su esposa amada, pero encontró nuevo amor. Alba no pudo convertirse en madre de sus hijos, pero su legado científico salvó a miles de otros niños. La vida escribía un argumento complejo, lleno de dramas y giros inesperados. Pero al final todo llegaba al equilibrio, a la justicia, al amor. Por la mañana Diego despertó por la risa infantil. Miguel y Alba jugaban en el jardín bajo la ventana y Delia preparaba el desayuno en la cocina. El sol brillaba en las ventanas, los pájaros cantaban en los manzanos florecidos. Se levantó, se vistió y bajó con su familia. Abrazó a su esposa, besó a los niños, se sentó a la mesa. ¿Qué planes para hoy?, preguntó Delia. Primero iremos al instituto, allí inauguran un nuevo laboratorio. ¿Y después? Y después regresaremos a casa y seguiremos viviendo. Amarnos, criar a los hijos, ayudar a la gente. Vivir una vida plena, rica, útil. Delia sonrió. Suena como un plan para toda la vida. Exactamente así. Un plan para toda la vida. Fuera de la ventana cantaban los pájaros, en el jardín florecían las rosas plantadas una vez por Alba. Los niños reían construyendo un castillo de arena. Y en la casa que una vez pareció un mausoleo reinaban el amor, la comprensión y la esperanza en un futuro hermoso. La historia que comenzó con tragedia y crimen terminó con el triunfo de la justicia y la bondad humana. El legado genético de Alba Gracia siguió salvando vidas infantiles en todo el mundo, y su legado espiritual el amor a las personas, el deseo de ayudar, la fe en la ciencia se transmitía a la nueva generación a través de su marido y su nueva familia. Y muchos años después de la muerte de Alba Gracia, en centros médicos de todo el mundo se utilizaban metodologías creadas basándose en sus investigaciones. Millones de niños nacieron sanos gracias al diagnóstico genético temprano desarrollado por la mujer genial. En su tumba siempre había flores frescas. Las traían Diego con Delia, sus hijos, nietos, colegas científicos, padres de niños salvados. Su legado resultó ser verdaderamente genial, no solo en el sentido científico, sino también humano. La bondad, el deseo de ayudar al prójimo, la fe en lo mejor se transmitían de generación en la familia Gracia, como el gen más valioso que determina el carácter del ser humano.